En el centro de una ciudad se encontraba un lugar del que todos murmuraban. La residencia marcada con el número 666 llamaba la atención por encima de las demás. Con solo leer su número los residentes y vecinos del sector se llenaban de superstición. En la residencia del 666 habitaba un hombre anciano, quizás el que más tiempo llevaba en el lugar. Nicolas Wallenberg, un antiguo militar alemán, que había emigrado hasta estas tierras lejanas, hace un montón de años. Mr. Wallenberg era un tipo de 2 metros de alto, de rasgos arios. Para sus amigos y vecinos era un tipo amable, servicial y reservado. Casi nadie conocía el interior de su vivienda. En años los vecinos jamás habían sido testigos que algún familiar llegara a visitarlo. Razón por la cual se decía que era allí donde el mismísimo diablo se ocultaba. Se decía que todos aquellos que osaban desafiar su soledad, enfrentaban su ira desatada. Solo los valientes o los insensatos se aventuraban en ese oscuro rincón, donde el mal reinaba sin piedad. A través del tiempo se conocieron diferentes historias de personas desaparecidas del sector. Jamás sus cuerpos eran encontrados. María, una joven mujer que vieron una vez conversando con Mr. Wallenberg, desapareció sin dejar rastro alguno. Como si la tierra se la hubiera tragado, nunca la volvieron a ver sus familiares. Alex, un joven curioso e inquieto que había oído los rumores sobre este lugar misterioso. Incapaz de resistir la atracción macabra que emanaba de aquel lugar, decidió adentrarse en lo desconocido. Sus amigos, Kate y Mark, trataron de disuadirlo, pero su sed de aventura era más fuerte. Cuando Alex llegó al lugar, una bruma espesa envolvía el aire, creando un ambiente opresivo y lúgubre. Los árboles retorcidos parecían aguardar con ansias a sus presas. A medida que avanzaban, los 3 amigos comenzaron a escuchar susurros siniestros y a sentir una presencia maligna, que los observaba en las sombras. Pronto, se encontraron con Carla, una antigua residente del área que había perdido a su hija en extrañas circunstancias. Aunque sospechaba de Mr. Wallenberg, jamás pudo dar fe de señalarlo como culpable, y es que, la última vez que vieron a su pequeña hija, llevaba en la mano un pequeño dulce que le había obsequiado Mr. Wallenberg. Con ojos llenos de terror, Carla les advirtió sobre los horrores que rodeaban la casa 666 y suplicó que se alejaran, mientras aún pudieran. Pero Alex, impulsado por su curiosidad, decidió seguir adelante. Tan pronto entraron en la oscuridad de la residencia de Mr. Wallenberg, los amigos se enfrentaron a terribles pesadillas que cobraban vida. Visiones de sus peores temores se materializaban frente a ellos, figuras deformes y sangrientas, risas escalofriantes y sombras retorcidas. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba mientras que una figura infernal jugaba con sus mentes atormentadas. Era el mismísimo diablo, su cuerpo humano, pero su cabeza adornada con cuernos, los hizo temblar de miedo. Poco a poco, la ira del diablo se hacía evidente. Primero, fue Kate, atrapada en un laberinto interminable de espinas afiladas que rasgaban su piel sin piedad. Sus gritos desgarradores se perdieron en la oscuridad. Luego, Mark fue arrastrado hacia un abismo sin fondo, donde la oscuridad lo engulló por completo, dejando solo su eco de angustia. Alex, ahora solo y aterrado, se enfrentó cara a cara con el diablo. Una figura imponente y grotesca se alzaba frente a él, con ojos llameantes y una sonrisa retorcida. El terror lo paralizó mientras el diablo revelaba sus intenciones sádicas. Prometió hacer de su vida un infierno eterno, lleno de agonía y desesperación. En un intento desesperado por salvarse, Alex corrió hacia la salida, pero se encontró en un bucle infernal. Cada camino lo conducía de regreso al diablo, que lo acechaba con malicia. Las risas diabólicas lo envolvían, presagios de su inminente perdición. Alex, agotado y desesperanzado, se da cuenta de que está atrapado en un juego perverso del diablo.
Cada intento de escape solo sirve para alimentar el placer retorcido del maligno ser. La desesperación se apodera de Alex mientras la presencia del diablo se intensifica a su alrededor, torturándolo con ilusiones horripilantes y pesadillas indescriptibles. Agotado física y mentalmente, Alex finalmente se rinde ante la realidad de su situación. Sabe que no hay escapatoria, que el diablo ha ganado. Con lágrimas en los ojos, acepta su destino sellado en aquel lugar maldito. El diablo, disfrutando de su triunfo, se acerca lentamente a Alex, susurros tenebrosos llenan el aire. El miedo se apodera de cada fibra de su ser mientras el diablo se deleita con su sufrimiento. Alex, en un último acto de valentía, mira al diablo a los ojos y se niega a ceder al terror. En ese instante, el aire se congela y una oscuridad aún más profunda cae sobre el lugar. Los murmullos malévolos se detienen, dejando un silencio sepulcral. De las sombras emergen figuras espectrales, almas perdidas de aquellos que han caído ante el diablo en el pasado. Los ojos sin vida y los rostros desfigurados de las víctimas muestran un sufrimiento eterno. Un coro de voces agonizantes se eleva, llenando el aire con un lamento desgarrador. Alex, atónito ante esta intervención sobrenatural, siente una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, su alegría se desvanece rápidamente cuando se da cuenta de que no ha sido liberado de su destino, sino que se ha convertido en una de esas almas torturadas. Mientras tanto, en el mundo exterior, la comunidad vivía en constante miedo y paranoia. La oscuridad del escondite del diablo se extendía más allá de sus límites físicos, infectando las mentes de los habitantes. Pesadillas y visiones aterradoras acechaban sus sueños, y el aire estaba cargado con una sensación de presencia maligna. El escondite del diablo se convirtió en un lugar maldito, un recordatorio constante del horror y el sufrimiento que albergaba. Nadie se atrevía a acercarse, temeroso de caer bajo la influencia del diablo y sufrir un destino peor que la muerte. Una pareja de recién casados y sus 2 pequeños hijos, también vivieron su oscura pesadilla. Marcus y Claribel Lemen, eran una joven pareja que residían muy cerca de la nomenclatura del 666. Un día a sus pequeños hijos les dio la curiosidad de perseguir a un gato negro, que prontamente se introdujo en los jardines de Mr. Wallenberg. El señor y la señora Lemen, al darse cuenta, corrieron desesperadamente a buscarlos, pero ya era tarde. Parecía como si esta extraña casa se los hubiera tragado. Al llegar al pórtico se dieron cuenta que la puerta estaba abierta, así que decidieron adentrarse en la escalofriante vivienda. Aunque gritaban a todo pulmón, sus gritos no traspasaban el oscuro ambiente, sus voces quedaban perdidas en una especie de limbo. El diablo los arrastró hacia un abismo oscuro y sin fin, atrapándolos en un tormento eterno. Sus almas se retorcieron en agonía mientras eran consumidas por el poder del diablo. Los gritos de desesperación resonaron en las profundidades del escondite, pero no había nadie para escucharlos. El miedo y el terror han persistido para todos los habitantes de la ciudad, recordándoles que el mal nunca descansa y que el diablo siempre acecha en las sombras. La advertencia permaneció en el aire, advirtiendo a los valientes y a los insensatos que el escondite del diablo es un lugar del que nadie sale ileso. La historia de los desaparecidos del 666 continúa aterrorizando a aquellos que se atreven a enfrentar las fuerzas del mal. Susurros sombríos y pesadillas inquietantes son el legado de aquel lugar maldito, una prueba de que, en lo más profundo de la oscuridad, el horror y el sufrimiento pueden encontrar un hogar eterno.